Chu Qiao respondió con calma. No es asunto mío si quieres vivir o morir. Tengo suficientes cosas en mis manos y no tengo tiempo que perder. Ese niño se sorprendió al instante, y como si acabara de ser humillado, declaró en voz alta: cumplo 15 este año. Ya tengo edad para ser soldado. Chu Qiao le lanzó una mirada sin emoción. El niño probablemente también sabía que su mentira era demasiado obvia, ya que continuó explicando. Puede que sea pequeño, pero soy muy fuerte. Chu Qiao todavía no se molestaba con él, ya que el niño corrió apresuradamente, solo para ser bloqueado por Heki. Al no tener otra opción, ese niño solo podía saltar arriba y abajo frente al bloqueo, e incluso subirse las mangas para mostrarle a Chu Qiao sus brazos musculosos. ¿Por qué no fuiste? Chu Qiao preguntó de repente. El niño se sorprendió un poco, y dejó de tratar de hacer alarde de su fuerza. Solo después de dudar un momento, él respondió. Mi hermanita está enferma, no pudo irse. El corazón de Chu Qiao se tensó. Ella había visto demasiadas cosas similares todos estos años. Sintió que no importa cuántas personas tuviera que matar, probablemente valdría la pena al final. Solo con la destrucción del status quo puede producirse el surgimiento de un nuevo orden. Cuando una nación desea la independencia, ciertos precios deben ser pagados. Tal vez, muchos años después, el mundo cambiaría debido a las acciones que había hecho hoy. Con suerte, los niños no tendrían que quedarse sin hogar y los civiles no deberían preocuparse por la supervivencia día a día. Si incluso algo tan simple como eso pudiera suceder, Chu Qiao sintió que sería suficiente. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Du Gouxi. Chu Qiao frunció el ceño. Un niño tan adorable, ¿por qué le pusieron tal nombre? Ese nombre no suena bien. Déjame darte un nombre nuevo. El niño pensó un rato antes de estar de acuerdo. Claro, pero mi apellido todavía debe ser Du. Chu Qiao se levantó, con su mirada fija en la distancia. Entonces, te llamarán Pingan. Con sus más sinceros pensamientos, deseó la paz dentro de las tierras altas de Yanbei. Una hora después de ese pequeño episodio, en una pequeña plaza en el oeste de la ciudad, se reunió todo el contingente de la guarnición del emisario del suroeste. Con la brillante luna colgando sobre su cabeza, Chu Qiao, con atuendo militar, estaba sobre un escenario de madera temporal. Con una mirada triste, observó a los soldados que habían luchado con ella a través de la vida y la muerte. Solemnemente, se dirigió a los soldados. Caballeros, estoy agradecido por su confianza en mí a través de todo esto. Ya sea en la capital imperial de Zhenguang, en las llanuras de Hongchuan o fuera de las puertas de Beisuo, luchamos juntos, y pasamos por el mismo dolor. Os agradezco que hayáis mantenido vuestra fe en mí y me hayáis seguido. Hoy, incluso me seguisteis en esta situación mortal. Por esto, lo siento mucho. Chu Qiao se inclinó gradualmente, antes de enderezarse de nuevo. Continuó, no quiero seguir mintiendo, así que antes de nuestra batalla decisiva, quiero decir que no tendremos ningún refuerzo. Chidu no recibirá ninguna ayuda. Estamos solos en esto, y nadie nos proporcionará ninguna ayuda. El pánico surgió repentinamente dentro de las filas del ejército, pero se apagó rápidamente. Los soldados miraron a Chu Qiao en anticipación por su explicación. El ejército de Xia dividió sus fuerzas en dos grupos. Comenzaron su ataque principal en el este de Beisuo, con sus fuerzas principales sumando hasta 400.000 efectivos, y eso sin contar sus reservas y su personal de logística. Los otros grupos serían los 200.000 soldados que estamos a punto de enfrentar. Escalaron las montañas Elan y están a punto de lanzar un ataque sorpresa en la ciudad de Chidu. Su objetivo es avanzar desde aquí. Una vez que se tome esta ciudad, los millones de soldados y civiles en Beisuo no tendrán a dónde escapar. Definitivamente caerán ante la masacre del ejército de Xia. Con eso, las fuerzas de élite de Yanbei recibirán un gran golpe, y toda la región oriental de Yanbei se hundirá en el control del imperio Xia. Como la línea de defensa secundaria, la ciudad de Lan tampoco podía permitirse el lujo de darnos tropas.
Simplemente tienen 100.000 soldados que vigilan las estaciones de señales de humo que se extienden a través de las montañas Lowry. El ejército que dirige Su Alteza también está muy lejos en el paso Meilin. Ninguno de ellos podría ayudarnos. La llama brillaba sobre el pequeño pero decidido rostro de la joven. Con su figura erguida y sus ojos brillantes de convicción, declaró: como tal, esta será una batalla amarga. Los enemigos nos superan en número 20 veces, y en el futuro, sus números aumentarán aún más. Pero no podemos retirarnos. Si lo hacemos, la gente de Beisuo quedará aislada, y ni siquiera podrán escapar. Además, detrás de nosotros están los civiles de las montañas Luo-Ri. Sin que estemos en el camino, los ejércitos del Imperio Xia pasarán sin piedad sobre sus cuerpos. Independientemente, ancianos, mujeres, niños, todos se enfrentarán a una muerte segura. Yan Bei se enfrentará a un desastre. Los ojos de Chu Qiao estaban inyectados en sangre cuando su expresión se volvió emocionada. Soldados de la guarnición del emisario del suroeste, siempre habéis sido llamados traidores. Vuestros predecesores traicionaron a Yan Bei y traicionaron su historia, y en esos 8 años todos os despreciaron. Habéis recibido innumerables rumores y regaños. A pesar de que ayudasteis al príncipe Yan Sun a escapar de la ciudad de Zhenguang, aunque jugasteis un papel decisivo en la devastadora rebelión de Zhenguang, aunque vencisteis a la coalición del noroeste que os superaba en número 10 veces, todavía tenéis el título de traidores. Nadie confiaba en vosotros, nadie quería aceptaros. Pero hoy todo cambiará. Se os presenta una oportunidad. Mientras superéis esto, sois los héroes de Yan Bei. El héroe de todos los civiles. Los ojos de los guerreros empezaron a rebosar de pasión. En los vientos furiosos, la nieve continuó cayendo. En la oscuridad de la noche, la figura de Chu Qiao se mantuvo erguida, como una bandera de guerra, mostrando a los soldados el camino a seguir. Con una voz de pasión, dijo: guerreros, levantad las armas y seguidme. Protegeremos a Yan Bei, protegeremos a esos civiles indefensos. Usando nuestra sangre, lavaremos la humillación del pasado. Defended nuestro honor y dejad que el nombre de la guarnición del emisario del suroeste vuelva a brillar. Algunos de nosotros moriremos, y algunos de nosotros ya no viviremos para ver el invierno del próximo año, pero los civiles os agradecerán por vuestras acciones. Yan Bei os recordará por vuestros hechos. Vuestro nombre será registrado en los archivos de los logros militares de Yan Bei, y nuestros descendientes lo admirarán por siempre. Guerreros. A través de la vida y la muerte. No dejéis a nadie atrás. Gritaron los guerreros al unísono. Al levantar ambas manos, sus ojos también estaban inyectados en sangre, algunos incluso llorando. Los años de humillación estallaron en fuerza cuando gritaron: proteged a Yan Bei. Con sus voces haciendo eco, los vientos furiosos llevaron sus vítores al cielo. Más asterisco más asterisco más. Sus vítores, alimentados por su determinación, eran lo suficientemente fuertes como para ser audibles incluso en las llanuras más allá de la ciudad. Zhao Yang, vestido con una túnica blanca, resopló ante su determinación. El momento era el correcto. Si se demorara más, tal vez Zhao Qi se desvanecería. Poniendo sus ojos en las bajas murallas que rodeaban las ciudades, sacudió los copos de nieve que caían sobre su abrigo. En sus ojos, eso no era ni siquiera una ciudad. Simplemente echó un vistazo a Chidu que estaba consumida en la oscuridad, antes de instruir casualmente a sus generales. Id y tirad esa muralla abajo. Entendido. Los generales reconocieron sus órdenes y se alejaron. Habiendo recibido la orden de atacar, los guerreros blandieron sus armas en formaciones limpias y avanzaron rápidamente. La tierra tembló bajo sus pies, mientras los soldados rugían. ¡Avanzad! La llamada nítida de la corneta militar sonó. Como si complementara la batalla inminente, los vientos aullaban de emoción, haciendo que los copos de nieve cayeran tan rápidamente. La noche finalmente había descendido. Capítulo 10 en Ting, reúne a 1000 exploradores en 5 grupos y lleva a cabo un asalto independiente. Utiliza el terreno familiar para llevar a cabo una guerra de guerrillas con el enemigo.
Haz todo lo posible para interrumpir el reabastecimiento de las tropas enemigas y para atrapar a las tropas enemigas en el otro lado de las montañas Elan durante al menos 2 días. Un joven comandante asintió. Entendido. Murrón, debes traer a 2000 reclutas recién reclutados como una emboscada en el acantilado de Baisang. Abasteceros de cantos rodados y grandes troncos. 2 días después, cuando las tropas de suministro enemigas rompen la obstrucción del Fengting, Lao Mu os informará del siguiente paso. Entendido. Los 2 hombres reconocieron a la vez. Con un Wos, Chu Qiao abrió el mapa, apuntó con su dedo suelto en la región sudeste y con firmeza, ordenó. Wu Danyu, traerás a 500 arqueros. Escóndete en estos bosques y flanquea a los enemigos. Una vez que los enemigos comienzan a atacar, debes retirarte. Nunca luches de frente, ¿entiendes? El joven y atractivo Wu Danyu obedeció. No era un miembro original de la guarnición del emisario del suroeste. Más bien, fue reclutado en el ejército después por Xiao y el resto. Una vez fue un bandido de renombre en las montañas Elan. General, si está bien con esto, puedo pensar en una manera de atraer al enemigo al lago de 1000 hielos. Estoy familiarizado con el terreno allí. Una vez que entren allí, no los verás de nuevo. Chu Qiao pensó por un momento antes de decir. Juguemos de oído. Si las cosas lo permiten, te autorizo a que te encargues de la situación. Wu Danyu se rió y respondió. Gracias, general. Eki trae al tercer equipo para vigilar las murallas del norte de la ciudad. Coopera con el primer equipo en defender Chidu. Comandante Xiao, dejaré las puertas de la ciudad de Chidu en tus manos. La totalidad de Yanbei te estará observando desde atrás. La mirada en los ojos de Xiao se iluminó. Se inclinó con respeto y se hizo eco al unísono con su hermano. No te decepcionaremos. El objetivo de esta batalla no es acabar con las fuerzas del enemigo. Llevaremos a cabo ataques a pequeña escala para perturbar la moral del enemigo y cortar su suministro de raciones. Esto hará que se retiren debido a la fatiga, retrasando el asalto a Chidu. El tiempo y la paciencia son nuestras únicas armas. Mientras duremos 7 días, los refuerzos de su Alteza llegarán. Chu Qiao miró hacia arriba. Las luces brillaban en su rostro, dándole una sensación de otro mundo. Los jóvenes soldados miraron a la dama más joven que ellos, con determinación en sus ojos. La habitación era pequeña y las luces en el interior eran brillantes. Chu Qiao extendió su mano lentamente y la puso sobre su pecho. Solemnemente, ella dijo. Todos, la batalla se acerca. No hay lugar para la vacilación. El país está en peligro. Como soldados leales, es nuestra responsabilidad defender a los civiles. Independientemente de si ganamos o perdemos, no decepcionamos a Yanbei. No hemos defraudado nuestra conciencia. No dejamos caer la insignia sobre nuestras cabezas. Esta batalla determinará si vivimos o morimos. Todos por favor, tened cuidado. General, tenga cuidado. Más de 10 pares de manos imitaron el gesto de Chu Qiao. Los vientos del norte rabiaron en el exterior. La habitación interior estaba muy iluminada. No muy lejos de las murallas de la ciudad, los enemigos habían afilado sus cuchillos. Chu Qiao dio sus órdenes y los guerreros salieron lentamente de la habitación, asumiendo sus posiciones en el campo de batalla. Ella no estaba segura de si alguien viviría después de esta batalla. Más asterisco más asterisco más. La batalla comenzó esa misma noche. Los guardias originales de la ciudad de Chidu se asustaron de su ingenio. Sin embargo, el inicio de la batalla no fue tan intenso como esperaban. Las fuerzas de respaldo del enemigo parecían estar restringidas, lo que causó que enviaran a las tropas de primera línea a la espalda para la defensa. La formación en la parte posterior se había roto con los ocasionales disturbios a pequeña escala. Chu Qiao sabía que Feng Ting había tenido éxito con sus asaltos cerca de las montañas Elan. El ejército de Xia estaba en un ambiente desconocido. Hasta ahora, no habían tenido noticias de Yan Su ni del segundo ejército. Dada la cautela de Zhao Yang, sería reservado en sus acciones.
Su motivo para enviar pequeños grupos de tropas fue asegurarse de que las preocupaciones del enemigo fueran válidas y de que sus movimientos fueran restringidos. Como era de esperar, Zhao Yang fue un destacado comandante. Aunque Feng Ting había emitido un decreto oficial, Zhu Qiao cambió sus estrategias aquí y allá, formulando un plan concreto y complejo. Sin embargo, el asalto a las montañas Helan fue declarado un fracaso en el amanecer del segundo día. El plan original era defender la región durante 2 días, pero sus tropas no duraron ni un día. 1000 soldados de la guarnición del emisario del suroeste fueron eliminados de la noche a la mañana, ninguno regresó con vida. Debido a la derrota de Feng Ting, Mu Rong y Amo enfrentaron el asalto de las tropas Xia antes de tiempo. La batalla comenzó desde el desayuno, hasta el mediodía, cuando concluyó. El hermano de Amo escapó a la ciudad desde el atajo y declaró el fracaso de la misión. Más de 2000 soldados murieron en la batalla, mientras que el resto se dispersó y nunca más se volvió a escuchar de ellos. El ejército de Xia estaba alborozado. Avanzaron a toda velocidad hacia las puertas de Chidu, pero se encontraron con una emboscada en los bosques de pinos en el camino. Un equipo de aproximadamente 500 personas se deslizó en el núcleo trasero del ejército de Xia en tierra de nadie, logrando llevar a cabo 3 rondas de masacres. También lograron quemar la bandera central del ejército y la tienda central. El líder del equipo usó una flecha retráctil para perforar el punto de acupuntura de Taiyang 1 del vicecomandante. Con un tirón, desalojó la mitad del cerebro del comandante Xia. El ejército de Xia cayó en ruinas. El líder del equipo los persiguió. Zhao Yang llegó demasiado tarde para evitar que esto sucediera. Por lo tanto, ese día, el ejército de Xia perdió 8000 tropas de élite. Todos se ahogaron y murieron congelados en las heladas aguas del lago de 1000 hielos. El ejército de Xia se enfureció. Enviaron 200.000 tropas, pero sufrieron una derrota humillante. Ni siquiera Zhao Yang no pudo controlar los gritos de venganza dentro del ejército. Impulsado a la desesperación, no tuvo más remedio que seguir el ritmo de su asalto, centrando su vista en acabar con este equipo de 500 personas. Aunque el equipo de Wu Danyu fue superado en número, superaron al enemigo. Uno por detrás del punto medio entre el extremo lateral de la ceja y el canto externo. Porque estaban más familiarizados con el terreno y el medio. A pesar de los esfuerzos del ejército de Xia para localizarlos, el equipo de 500 logró evadir sus miras durante 2 días sin perder fuerza de voluntad para luchar. Se las arreglaron para ganar un tiempo precioso para la defensa de Chidu. Después de 2 días, Zhao Yang ordenó repentinamente que todas sus fuerzas se retiraran. En medio de la confusión de las tropas de Yan Bei, el ejército de Xia concentró repentinamente toda su fuerza de 200.000 en despejar todo el bosque. En menos de medio día, el bosque de pinos fue totalmente deforestado. El equipo de 500 de Wu Danyu estaba completamente expuesto al enemigo. Zhu Qiao estaba de pie en las altas murallas de la ciudad, observando cómo el equipo de Wu Danyu era tragado por el ejército de Xia sin ninguna resistencia. No eran más que una pequeña ondulación en el lago, desapareciendo rápidamente. Por la libertad, un fuerte grito se extendió desde la distancia. Hubo un silencio mortal en la ciudad de Chidu. Los soldados se quitaron los cascos. Habiendo presenciado morir a sus camaradas en la batalla fuera de la ciudad, muchos experimentados lloraron en silencio. El sol brillaba en el cielo. Más asterisco más asterisco más. Después de 3 días enteros, el ejército de Xia finalmente rodeó completamente la ciudad de Chidu. Si Tuying estaba de pie junto a Zhao Yang, diciendo con respeto: 14ª Alteza Real, he escuchado algunas noticias de los reclutas que capturamos. El ejército encargado de proteger la ciudad es la guarnición del emisario del suroeste, traidores de Xia. Su comandante es una mujer. Su nombre es Zhu Qiao. También es una rebelde de Xia. Zhu Qiao. Zhao Yang pronunció las 2 palabras con calma. Cerró los ojos lentamente. Apenas había pasado un año, sin embargo, sentía que era una eternidad. Recordó la noche en que Yan Sun escapó de Zheng Wang y Zhao Che mientras señalaba esa sombra.
Su séptimo hermano tenía talento, pero no sabía cómo ser adaptable. No era un adepto a la intriga por el poder. En estos tiempos caóticos, aunque tenía la capacidad de tener éxito, no podría tener un bastión en la corte. Sin embargo, Zhao Yang tuvo que admitir que el juicio de Zhao Che fue bueno. Basado en sus palabras en ese entonces, había llevado a la situación actual. Su Alteza, dijo Situ Ying en voz baja. Por favor, emita la orden. Su viaje había sido arduo. Después de haber vivido en el palacio durante muchos años, nadie le había ofrecido ayuda, ni siquiera por un corto tiempo. El mundo no era compasivo. Había visto y experimentado demasiado. Las imágenes en sus recuerdos se desvanecieron. Con una mirada solemne, Zhao Yang dijo lentamente: continuemos a toda velocidad. Después de que hayamos violado Chidu, mata a todos en la ciudad y quema su bandera. Silbido. El viento sopló, causando que la bandera del ejército de Xia volara en el aire. Todo lo que los obstruía debía ser eliminado. La ciudad de Chidu, su ejército, los enemigos, el parentesco, la debilidad, la vacilación y la conciencia. Bajo la brillante luz del sol, el ejército de Xia llevó a cabo el primer asalto de frente en la ciudad de Chidu. Miles de soldados cabalgaban sobre sus caballos, galopando a través de las llanuras. Los sonidos de los cascos de los caballos eran ensordecedores. El ejército de caballería estaba vestido con trajes militares ordenados. Las púas brillaban, mientras que sus espadas eran blandas. Su armadura reflejaba la luz del sol, dándoles una apariencia roja y sangrienta carmesí. Las águilas de Yanbei daban vueltas en el cielo. Los vientos fríos dispersaron la nieve en el aire, envolviendo al ejército en una capa de blanco. La vista parecía aún más intimidante. «Matad a los enemigos». Un fuerte y definido grito de guerra sonó. Los soldados de Xia activaron la señal para comenzar la batalla. El primer ejército de caballería empuñó sus espadas y las agitó sobre sus cabezas, corriendo hacia las puertas de la ciudad. Los de caballería pesada los seguían de cerca, mientras que los batallones de infantería los flanqueaban por ambos lados. Los arqueros, bajo la protección de las tropas blindadas, avanzaron y acamparon en la zanja, listos para atacar. El enemigo estaba en todas partes. Sus espadas, reconocidas como una de las armas más temibles del mundo, estaban en todas partes. Los soldados soltaron fuertes gritos, causando que el suelo temblara incontrolablemente. En comparación con los ruidos del ejército de Xia, hubo un silencio mortal en las murallas de la ciudad de Chidu. Los soldados de la guarnición del emisario del suroeste esperaron tranquilamente en lo alto de las puertas de la ciudad con sus armas, esperando la orden de atacar. El comandante Xiao sostenía una ballesta en la mano. Cargó una flecha afilada, cerró un ojo y soltó la flecha. Silbido. El soldado en el frente del ejército de Xia recibió un disparo de su caballo. La fuerza de la flecha hizo que cayera al suelo, solo se detuvo después de rodar 4 o 5 veces. El ejército de Xia se congeló por un momento, sorprendido por la fuerza aterradora de Xiao. Sin embargo, salieron de su trance rápidamente, descontando este incidente como un hecho aislado. Recogieron su coraje y siguieron avanzando hacia las puertas de la ciudad. «A mi marca». Xiao gritó y levantó su mano. «Fuego». El cielo de repente se oscureció. El sol parecía estar cubierto. Una densa ráfaga de flechas voló en medio del aire como avispones, a una velocidad aterradora. Volaron hacia las tropas de la capital real que fueron proclamadas invencibles. La pesadilla descendió sobre ellos. Los soldados en el frente fueron golpeados por las flechas, cayendo de sus caballos y derribando a 3 o 4 soldados detrás de ellos. Los caballos de guerra se derrumbaron en el suelo, gritos de agonía empezaron a sonar. Los soldados se convirtieron en objetivos de la vida real con flechas incrustadas en ellos, haciéndolos aparecer como puercoespines. La sangre manchó el suelo nevado de un rojo brillante. Zhao Yang frunció el ceño con fuerza, emitiendo órdenes de emergencia para la caballería pesada y los soldados portando escudos para reforzar la primera línea. Sin embargo, antes de que se acercaran, otra ráfaga de flechas voló hacia ellos.
Los soldados de Xia estallaron en carcajadas, la caballería pesada hizo alarde de su armadura y se burló de las tropas de Yan Bei por sobreestimarse. Sin embargo, antes de que terminara su risa, las flechas atravesaron su armadura con una fuerza aterradora. Ni siquiera tuvieron tiempo para pedir ayuda antes de una estampida. Muerte, gritos de agonía, sangre fresca, cadáveres. Ante este aterrador asalto, nadie se atrevió a avanzar. Las tropas de primera línea fueron destruidas instantáneamente. Los oficiales de Xia sacaron sus espadas y mataron a más de 10 de sus tropas. Cargar, después de mí. Un comandante montó sobre su caballo mientras gritaba y usaba su espada para golpear contra la armadura que cubría su pecho. Antes de que terminara su discurso de pasión, una flecha afilada atravesó su cerebro, causando que la sangre se derramara sobre su armadura corporal como una corriente. Aquellos que se retiren morirán. Los que se retiren morirán. La oposición tiene apenas 10.000 personas. Una vez que crucéis la colina enfrente, seréis reconocidos como héroes de guerra. Los oficiales cantaron en voz alta, y encendiendo la pasión de sus soldados. Después de todo, eran las principales fuerzas de la capital real. Ante la adversidad, se negaron a retroceder, avanzando sobre sus caballos. Otro gran grupo de tropas avanzó, como una inundación imparable. Xiao agitó sus manos una y otra vez al mando de los arqueros. Fuego, fuego, matad a esos bastardos. General, general, un mensajero se apresuró a gritar, órdenes de la maestra. Preparamos las catapultas. Una fila de catapultas de más de 3 metros de altura fue llevada hasta la muralla de la ciudad. Estas no eran normales, eran más grandes, más gruesas y poderosas que las catapultas comunes. Con 3 ejes adicionales como soporte, con un resorte masivo para propulsión, el rango sería más de 400 pies. Este rango sería el doble de una catapulta normal. Un soldado estaba en lo alto de las murallas de la ciudad con la frente llena de sudor. Sus ojos se llenaron de desesperación enloquecedora. Sosteniendo una daga, rugió y cortó la cuerda que sostenía los brazos de la catapulta. El crujido de los manantiales comenzó a sonar cuando la catapulta entró en acción. Con los espectadores contemplando con la boca abierta, una roca tan grande como una piedra de molino fue lanzada al aire. Con un gran auge, se estrelló contra 2 caballeros de carga. Con fuertes chillidos, los enemigos se dieron la vuelta, solo para ver que no solo los soldados sino también sus caballos habían sido aplastados en una sangrienta papilla. ¡Viva la maestra! ¡Wow! En las murallas de la ciudad de Chidu, la multitud estalló en vítores. Desde que fueron atrapados por el ejército de Xia, esta fue probablemente la única vez que sintieron que realmente podrían ganar la batalla. Ante semejante maquinaria de guerra tan poderosa, nadie mantendría el ingenio unido. Los soldados miraron a ambos lados, e incluso se olvidaron de continuar con su carga. Sin embargo, esto fue cuando comenzó la verdadera pesadilla. Toda la fila de catapultas se lanzó al mismo tiempo, mientras una lluvia de enormes rocas llovía desde arriba. Esa escena era infernal. Lo que dispararon no fueron solo rocas normales. Había piedras de molino de los hogares, gruesos pilares de madera de las casas, o incluso miles de archivos de techo. Una docena de soldados fueron derribados por un objeto masivo, y al inspeccionarlos más de cerca, uno se daría cuenta de que era una estatua de león que generalmente se colocaría frente a grandes hogares. Ninguna armadura o escudo podría defenderse contra tales armas. Las cuchillas se rompieron en pedazos, mientras las lanzas se reducían a mera leña. El ejército de Xia cayó sobre estos proyectiles cuando los soldados se convirtieron en una masa sangrienta de sangre y carne. Al ver eso, los ojos de Zhao Yang se pusieron rojos, mientras agarraba al oficial de logística del arma por el cuello y le gritaba a la cara.